Primero es que, bueno, en esta clase vamos a tomar un tema bien interesante, que es el tema de ondas sonoras, ¿sí? Entonces, la idea hoy de lo que vamos a ver es que vamos a ver cómo son este tipo de ondas que son las que producen el sonido, pues que son un tipo de ondas muy importantes, muy usadas a nivel de ingeniería, ¿cierto? Entonces tenemos que comprender todos estos conceptos, ¿sí? Y recuerden que de aquí tienen que estar atentos a todos los conceptos que les diga porque en la pregunta teórica les va a salir, les va a salir ello, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces, en este momento vamos a comenzar a hablar de las ondas sonoras. Bueno, primero que todo, que tenemos que mirar qué es el sonido, ¿sí? La pregunta aquí, la primera pregunta que viene es, ¿qué es el sonido, cierto? El sonido, podríamos decir nosotros, que es simplemente es una onda, ¿cierto? Es una onda que se propaga debido a una vibración inicial, ¿sí? Entonces, el origen de todo sonido es una vibración. ¿Y qué es una vibración? Como nosotros lo vimos la vez pasada, simplemente es un movimiento, un cuerpo que está oscilando respecto a un punto. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer este ejemplito para que ustedes me entiendan. Hagan de cuenta que nosotros tenemos aquí una jeringa, ¿cierto? Y esa jeringa tiene un pistón aquí. Entonces aquí hay un gas que está sin alterarse, ¿cierto? Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer, muchachos? Vamos a comprimir este gas, así rápidamente lo vamos a comprimir, vamos a empujar el pistón de la jeringa y al comprimirlo, muchachos, aquí, este gas que está aquí, las moléculas se juntan más. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que esto se llama una región en compresión. ¿Por qué? Porque aquí en este caso la presión aumenta, ¿sí? Porque las moléculas están más juntas. Entonces la presión aumentó. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Resulta que al yo a empujar estas moléculas que están acá, van a empujar a las que le siguen y estas van a empujar a las que le siguen y así sucesivamente. Entonces, en este momento, muchachos, esta onda de compresión va a viajar a lo largo de esta jeringa. Esto es una onda de presión, ¿sí? Esto es una onda de presión. Entonces, esta onda de presión, muchachos, comienza a viajar y en este momento, esta onda de presión ya se percibe como un sonido, ¿sí? Entonces, si uno hace este experimento, muchachos, efectivamente se va a dar cuenta de que hay un sonido de que está viajando, ¿cierto? Ustedes me dirán, bueno, pero si hacemos esto con una jeringa no se escucha nada, pero realmente sí se escucha, sino que es que nosotros no lo podemos oír, ¿sí? Entonces, básicamente, para que haya un sonido, para que se origine un sonido, solamente lo que es necesario es tener una vibración, algo simplemente que empuje el aire y que ese aire se comprima y esa región comprimida comienza a viajar. Entonces, por ejemplo, muchachos, cuando nosotros, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando, las cuerdas bucales lo que hacen es que empujan el aire que está alrededor de ellas y al empujar ese aire que está alrededor de ellas, simplemente es una fuente de vibración que es algo parecido, pero nuestras cuerdas bucales empujan el aire que está alrededor de ellas más o menos a unas ratas, a unas velocidades de más o menos unos 300 Hz. Es decir, aproximadamente 300 oscilaciones por segundo. Esto depende de si es hombre o mujer, pero para que ustedes más o menos lo tengan en cuenta, significa que las cuerdas vocales se están moviendo a esa frecuencia. Cada segundo se están moviendo 300 veces. Y es decir que cada segundo están generando estas 300 compresiones. Entonces está viajando, se genera un sonido de esta forma, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el origen de las ondas sonoras? Es cualquier vibración. De hecho, por ejemplo, cuando usted deja caer un cuerpo, deje caer un cuerpo al suelo. Si usted deja caer un cuerpo al suelo, se va a generar un sonido. ¿Por qué? Porque este cuerpo al caer lo que hace es que genera una oscilación, genera una vibración en el suelo y el suelo empuja al aire. Entonces el aire comienza a producir estas ondas, ¿sí? Entonces cualquier movimiento de vibración va a generar un sonido. Esos sonidos pueden ser audibles o no audibles. Entonces, ¿qué pasa? Estos sonidos se dividen en tres frecuencias. En frecuencias de infrasonido. Las frecuencias de infrasonido, ¿cierto? Son aquellas frecuencias que más o menos
tienen unos 20 Hz. De 20 Hz hacia abajo, ya nosotros no podemos escuchar. Se llama infrasonido. Son frecuencias que están por debajo del rango audible humano, ¿sí? Y en estas, ¿quiénes están, cierto? Entonces, por ejemplo, ustedes se pueden dar cuenta de que hay, aquí eso significa rayos. Hay unos truenos que tienen unos sonidos que nosotros no los escuchamos y están en esta franja, ¿sí? Algunos motores de jet también están en esta franja, ¿sí? Y de hecho, aquí también hay unas, bueno, que no están puestos acá, pero los podríamos poner a lo siguiente. Ustedes han visto que cuando los ratones se están moviendo, los gatos se quedan atentos mirando dónde están. Entonces, ¿por qué pasa esto, muchachos? Porque cada vez que nosotros tenemos un ratón, el ratoncito escarba. Entonces, al escarbar en una pared, produce ondas que son por debajo de 20 Hz, ¿sí? Es decir, por debajo de 20 oscilaciones por segundo. Y los gatos tienen, tienen toda la capacidad de escuchar estas ondas, ¿sí? Estas ondas de infrasonido. De hecho, un ejercicio que usted puede hacer es usted coger con su uña y rascar una pared, la rasca, y al rascarla va a producir un sonido, como decir algo así. Y este sonido es un sonido que tiene una onda muy baja de frecuencia, pero si usted tiene un gato en la habitación, va a dar cuenta de que los gatos inmediatamente voltean a mirar, ¿sí? Porque los gatos pueden escuchar por debajo de 20 Hz, es decir, ondas de infrasonido. Después, a frecuencias por encima de 20 Hz, más o menos entre 20 y entre 20.000 Hz, más o menos en este rango, muchachos, nosotros tenemos que hay ondas ya audibles, ¿sí? Estas son frecuencias audibles. ¿Qué quiere decir audibles? Que se pueden escuchar por el cuerpo humano, ¿sí? Se llaman frecuencias sonoras. Entonces, aquí, ¿cuáles tenemos, muchachos? Pues todo lo que nuestro oído pueda escuchar, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, el tráfico urbano. El tráfico urbano más o menos está entre 20 y casi entre 1000 Hz. Una conversación normal, miren, muchachos, más o menos, se mueve entre 100 y entre 1500 Hz, más o menos. O sea, una conversación normal, dependiendo de quién es la persona que está hablando. Entre más aguda sea la voz, más alta es la frecuencia. Entonces aquí vamos a decir que los hombres tienen baja frecuencia, ¿sí? Mientras que las mujeres tienen una alta frecuencia, ¿sí? En su voz. Entre más frecuencia sea, más aguda es la voz, y eso sería para las mujeres, y entre los hombres, entre menos frecuencia, más grave es la voz, ¿sí? Entonces esas frecuencias pueden variar entre 100 hasta más de 1000 Hz, ¿cierto? Dependiendo de una conversación normal como se esté llevando a cabo. Muy bien. Aquí viene algo bien interesante son los silbatos. Los silbatos también pueden manejar frecuencias entre 100 y entre casi más de 5000 Hz. Las motocicletas, más o menos la frecuencia son alrededor entre 100 hasta unos 500 Hz, ¿cierto? Los pitos de un automóvil alrededor de los 1000 Hz son muy agudos. Ustedes se han dado cuenta, hay unos pitos que son muy agudos, o sea, 1000 Hz. 1000 Hz es algo que ya es demasiado agudo, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Aquí está más o menos un grito, ¿cierto? El grito, ahí los gritos son de más de 1000 Hz usualmente. Bueno, aquí están las aves. Las aves también tienen sonidos muy, muy, muy agudos que oscilan por ahí entre los 5000 y los 10000 Hz, ¿sí? Más o menos, casi el borde del oído humano. Ok, aquí tenemos también los rifles, o sea, cuando se dispara un arma, las frecuencias son más o menos entre 100 y entre 500, ¿cierto? Esa es. Muy bien. Un concierto de rock, aquí está, puede estar entre los 20 y los 20.000 Hz, ¿sí? Aquí está. Ok, y ya hay unos sonidos que son los que son los sonidos de ultrafrecuencia, ¿sí? Ultrasonidos. Entonces estos ultrasonidos son sonidos que tienen tanta frecuencia, que son tan agudos, que no los escuchamos. ¿Como quiénes? Como
En este caso los murciélagos. Los murciélagos ustedes saben que no ven bien. Ellos no ven con la luz visible, sino que ven es con el sonido, ¿sí? Entonces cuando ellos están volando, ellos lo que hacen es que emiten ondas. Y si aquí hay un obstáculo, muchachos, al reflejarse esa onda, el murciélago la escucha y puede saber a qué distancia está el objeto. Entonces ellos se comunican es por ultrasonidos. Y también lo que son los delfines, las ballenas y todo, se comunican en esta franja. Nosotros no los podemos escuchar, pero ellos sí se pueden escuchar entre sí, ¿sí? De hecho, los perros, ustedes pueden, muchachos, si han escuchado hablar de que hay unos silbidos, unos pitos para perros que no se escuchan, es porque esos sonidos, esos pitos tienen frecuencias de ultrasonido y los perros pueden escuchar bien estas frecuencias. Entonces, si usted pita con ese pito de ultrasonido, los perros sí escuchan, los murciélagos escuchan y varios animales van a escuchar, pero nosotros no escuchamos. ¿Por qué? Porque no está entre la franja, entre los 20 y los 20.000 Hz, que es donde están los seres humanos. Los perros oyen a más de 20.000 Hz, ¿sí? Básicamente. Esta escala es una escala de frecuencias, pero también hay una escala de nivel de intensidad, que es lo que les voy a hablar más adelante, que son los decibeles. El nivel de intensidad sería lo que se llama el volumen de un aparato, mientras que qué tan agudo, qué tan grave es la frecuencia. Muy bien, muchachos, excelente. Entonces ahora, después de entender esto, ya sabemos que hay diferentes tipos de sonido. Dependiendo de la fuente, dependiendo de esa vibración de la fuente, pues se va a crear un sonido de una frecuencia u otra, ¿cierto? ¿Por qué en los hombres la frecuencia es menor que en las mujeres? Pues porque las cuerdas vocales de los hombres tienen unas características y las cuerdas vocales de las mujeres tienen otras características, lo que hace que las cuerdas vocales de los hombres generen una oscilación de menos frecuencia, es decir, menos oscilaciones por segundo en comparación a las mujeres. Y así lo mismo los motores. Hay unas motos que suenan muy agudos, otras que suenan muy graves, dependiendo de la fuente sonora. Muy bien. Ahora lo que vamos a mirar, muchachos, es eh, la velocidad de las ondas sonoras, ¿sí? Vamos a mirar cuál es la velocidad de las ondas sonoras. Entonces resulta, muchachos, que las ondas tienen diferentes velocidades dependiendo del medio en el que se encuentren, ¿cierto? Resulta que, no sé si ustedes se han dado cuenta de que cuando cae un rayo, cuando está haciendo una tormenta, vamos a hacer de cuenta que aquí, haga de cuenta que aquí está usted, y aquí usted escucha cuando cae este rayo, ¿cierto? Cuando cae este rayo, esto emite un sonido. Entonces la pregunta es cuánto se demora esta onda de sonido viajando hasta usted, ¿cierto? ¿Cuánto se demora más o menos? Y resulta, muchachos, que más o menos la velocidad del sonido a la temperatura ambiente, más o menos, la velocidad más o menos es aproximadamente de 343 o 340, ¿vale? Metros sobre segundo. Aproximadamente esta es la velocidad, 340 metros por segundo, más o menos a una temperatura ambiente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que significa esto, muchachos? Si ustedes se dan cuenta, esta velocidad de 340 metros por segundo, lo que me quiere decir es que por cada segundo el sonido recorre 340 metros. Y esto nos puede ayudar para más o menos saber a qué distancia cayó el rayo. ¿Por qué? Porque si el rayo se demora 2 segundos, entonces ¿qué distancia viajó? Pues 680. Y si el rayo si el relámpago, digamos que el sonido, se demora 3 segundos, ¿cuánta distancia viaja? Pues sería más o menos, sería esto por 3, es 340 por 3, sería 1020 metros, aproximadamente 1 kilómetro. Quiere decir, muchachos, que aproximadamente una onda sonora viaja 1 kilómetro cada 3 segundos. Cada 3 segundos viaja 1 kilómetro. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, si nosotros dividimos entre 3 el tiempo que demora en llegar un rayo, el sonido de un rayo, hagan de cuenta que, que si nosotros se ve la luz de un relámpago, ¿cierto? Y escuchamos el trueno, digamos unos 6 segundos. Entonces lo que hacemos es que, ¿cuántos kilómetros
¿Cuántos kilómetros recorrió? Pues serían 2 kilómetros. Quiere decir que si usted coge este tiempo y si lo divide entre 3, el tiempo en segundos, y lo divide entre 3, esto más o menos le da la distancia en kilómetros a los cuales cae un rayo. Entonces, ese es un ejercicio que usted puede hacer la próxima vez. Si usted ve el relámpago y después de ver el relámpago comienza a contar, uno, 2, 3, 4, 5, los puede contar así o los puede contar con su reloj. Si lo divide entre 3 le da a cuántos kilómetros cayó ese rayo, aproximadamente, porque la velocidad del sonido es 340 metros por segundo. Muchachos, pero esta velocidad me da a temperatura ambiente, pero si yo quiero saber cuál es la velocidad a cualquier temperatura, entonces ya utilizo esta ecuación, muchachos, donde la velocidad es igual a 331 por la raíz cuadrada de 1 más la temperatura ambiente sobre 273, ¿sí? Y esta es la temperatura, muchachos, esta es la temperatura en grados centígrados. Entonces, para que ustedes se den cuenta, ¿qué pasa si la temperatura vale 0 grados centígrados? Si vale 0, pues esto nos quedaría 331. Entonces, a 331 es hasta 0 grados centígrados, ¿sí? ¿Qué es a la temperatura a esta es la velocidad a esta temperatura? El aire a 0 grados centígrados tiene una velocidad de ¿cuánto? De 331 metros por segundo, ¿sí? Listo, muchachos. Y eso es para el aire, ¿cierto? Para el aire. Pero para cualquier medio hay una ecuación. La velocidad es igual a la raíz cuadrada del módulo de elasticidad o módulo de Young del material sobre la densidad del material. Esto ya, porque ustedes recuerden que el sonido se puede propagar no solamente en el aire, sino en el agua, en los sólidos, ¿sí? Ok, perfecto, muchachos. Entonces, aquí vamos a ver diferentes medios. Vamos a ver los gases, cuáles son la velocidad del sonido en los gases, cuál es la velocidad del sonido en los líquidos, y cuál es la velocidad del sonido en los sólidos, ¿sí? Entonces en los gases, miren ustedes, miren que en cuál gas se mueve más rápido el sonido, en el hidrógeno. Se mueve a 1286 metros sobre segundo, ¿sí? ¿Quién le sigue? El helio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entre menos densidad, más velocidad. Miren, entre menos densidad tenga la sustancia, más velocidad. Entre menos densidad. Entonces resulta que el hidrógeno tiene la menor densidad de todas, porque es un gas que tiene peso atómico 1 no más, ¿sí? Es el gas más liviano. Después le sigue el helio. El sonido en el helio se propaga 3 veces más rápido que en el aire, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Y por eso es que cuando una persona, ustedes se han visto que hay personas que compran una bomba de helio, la inflan, se tragan el gas de helio y después hablan. ¿Sí se han dado cuenta? De que habla de una forma diferente, como con una frecuencia más aguda. Se debe a eso, se debe a que la velocidad del sonido cambia cuando es el helio, ¿sí? Básicamente eso es lo que sucede. El helio tiene más velocidad y como la velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia, entonces entre más velocidad, más frecuencia del sonido, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, más o menos eso es. Listo, muchachos, en el aire es 343, en el aire a 20 grados es 343 y en el aire a 0 grados es 331. Y el oxígeno es 317, ¿sí? Ahora sigue la velocidad en los líquidos. Miren que en los líquidos la velocidad es mucho mayor que en los gases, muchachos, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, en los líquidos es mucho mayor y ustedes me dirán, ¿y por qué? Si los líquidos son más densos. La respuesta es porque el módulo de elasticidad o el módulo de Young es diferente en los líquidos. Entonces aquí está. En el glicerol, ¿cierto? En el agua de mar es 1500, en el agua con normal es 1493. Miren que en el agua el sonido se mueve casi más o menos cuántas veces que en el aire. A ver, ¿cuántas veces más rápido se mueve? Más o menos cuánto da esto. Si usted, casi más o menos cuánta. Más o menos unas que. Si usted multiplica 331 por, perdón, 340 por 4, esto nos daría 1200, 1360, casi 1400, ¿sí? Aproximadamente 4 veces que en el aire. Entonces una onda en el agua viaja 4 veces más rápido que en el aire. Y por eso los radares, que son los submarinos, esas ondas se mueven mucho más rápido que las ondas en el aire, ¿sí?
Aquí está, bueno, la velocidad en el mercurio, en el queroseno, en el alcohol metílico, en el tetracloruro de carbono, ¿sí? Y después siguen los sólidos. Miren que en los sólidos la velocidad es mucho mayor que en los líquidos y mucho mayor que en los gases. ¿Por qué? Porque tienen un modo de elasticidad mucho mayor, ¿sí? Entonces aquí tenemos el gas, el vidrio de Pyrex o el vidrio templado, ¿cierto? El hierro, el aluminio, el cobre, ¿cierto? También tenemos el bronce, el oro, la lucita, el plomo y el caucho, ¿sí? Entonces aquí podemos ver en general que lo que nos tenemos que aprender que la velocidad del aire, la velocidad del sonido en los sólidos es mayor que en los líquidos y en los líquidos es mayor que en los gases, ¿sí? Básicamente eso es lo que tenemos que aprendernos y que también depende de la temperatura. Entre más temperatura, más velocidad del sonido, ¿sí? Porque las moléculas están más alejadas. Muy bien. Ahora vamos para el tema que se llama ondas periódicas. Entonces, ¿qué es una onda periódica, muchachos? Es una onda de presión, es una onda de presión que tiene una forma senoidal, una forma de seno. Entonces, ¿esto cómo se hace? Usted coge una jeringa y comience a hacer vibrar esta jeringa, es decir, comience a mover este pistón hacia un lado hacia el otro. Comience a mover hacia un lado hacia el otro. Entonces, al moverlo, muchachos, se generan ondas de presión. Y estas ondas de presión viajan a una velocidad, ¿cierto? Aquí está. Entonces, cuando está sin aire, está así normal. Cuando usted lo empuja, ahí baja una onda. Cuando usted lo pone a oscilar esto, miren que esto se está moviendo hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Cada vez que se mueve hacia adelante, muchachos, se comprime este aire que está aquí. Pero esa compresión viaja, ¿sí? Cuando se mueve hacia atrás, se genera una zona que está sin comprimir. Esta zona se le llama un gas rarificado o una zona donde hay menos presión, como una especie de vacío, ¿no? Y las ondas viajan hacia la derecha, entonces otra vez va hacia la izquierda y otra vez vuelve a comprimir. Entonces miren que estas compresiones están viajando, muchachos. Y estas compresiones son regiones donde hay más presión, ¿sí? Y esta presión, muchachos, esta presión, que es donde las partículas están más juntas, porque tiene más densidad, recuerden que presión por volumen es igual a nRT. Entonces recuerden que, que en esta ecuación, si nosotros pasamos a dividir, esto quedaría nRT sobre V. Entre menos volumen haya entre las moléculas, más presión hay. Entonces, por eso es que como estas moléculas están más juntas, o sea, tienen menos volumen entre sí, hay más presión, ¿sí? Listo. Y si yo grafico, muchachos, esa presión, si yo grafico la presión, es decir, si yo pongo aquí un sensor de presión, hagan de cuenta que yo pongo aquí un sensor. Si pongo ese sensor de presión, ese sensor me va a captar una onda así. Es decir, en un momento el sensor no va a tener presión, que va a ser en este punto. Cuando esta onda pase por acá, el sensor va a tener una presión así. Después sube hasta una presión máxima, que es cuando está aquí, cuando las partículas están muy juntas. Y después baja. ¿Por qué baja? Porque esta onda está viajando y después va a llegar hasta este punto. Entonces, muchachos, lo que significa esto es que la presión aquí en el sensor está oscilando. Primero hay una presión máxima, después hay una presión mínima, después hay una presión máxima, después hay una presión mínima. Porque si yo dejo este sensor quieto, esta onda que está aquí va a viajar y se va a encontrar presión máxima, después aquí presión mínima, después aquí presión máxima, después presión mínima y me va a dar esa gráfica, una gráfica en función de seno. Y esta gráfica en función de seno sería esta, muchachos. Sería que la delta de presión es igual a la delta de presión máxima por el seno de kx menos wt. Y recuerden que este menos significa que la onda se mueve hacia dónde? Hacia la derecha, ¿sí? Esta ecuación es parecida a la que nosotros vimos la clase pasada, que era que y, ¿se acuerdan? Era igual a por seno de kx menos wt más phi. ¿Se acuerdan de esta? Esta es una onda, pero es una onda en una cuerda, mientras que una onda sonora sería una onda de presión, por eso se da en términos de presión. Mientras que esta es una onda de una cuerda, porque para una cuerda, pues obviamente los valores que importan son los valores de Y, ¿cierto? Para una cuerda, recuerden que la ecuación viene con Y, mientras que para un sonido, la ecuación viene en términos de presiones, porque el sonido es una onda de presión, ¿sí? Entonces por eso va con esta ecuación, donde esta delta de P max sería como la amplitud, ¿cierto?
Ok, esta S, muchachos, esta S es la posición de un elemento, de una partícula aquí, ¿sí? Entonces, esto sería la ecuación de un elemento, ¿sí? ¿Cómo así que un elemento, muchachos? Este elemento de acá, esta partícula, va a comenzar a oscilar para un lado y para el otro a medida que yo voy generando ese sonido, ¿sí? Para que recuerden cómo es que es esto, vamos a la clase pasada un momentito y les voy a mostrar, ustedes recuerdan, muchachos, a ver aquí. Vean acá. Esta es una onda de presión. Si ven que cuando yo empujo el aire, si ustedes se dan cuenta, miren cómo está moviéndose esta molécula. Esta molécula se mueve hacia adelante y hacia atrás, es decir, que está oscilando. Entonces este movimiento de oscilación es una onda. Si yo lo grafico, muchachos, esto es un movimiento armónico simple. Y en un movimiento armónico simple la ecuación está dada por seno, ¿sí? Entonces aquí está. Sería esta ecuación. Está dada esta posición. Esta S sería el desplazamiento sería igual a S max, que sería la amplitud, por el coseno de kx menos wt. Recuerden que este coseno puede ser también seno, ¿sí? No necesariamente tiene que ser coseno. Ok, y aquí hay otra ecuación para la onda, para la presión máxima. La presión máxima se calcula así, muchachos, sería igual a la densidad por la velocidad del sonido por la frecuencia angular, ¿sí? Recuerden que esta es la densidad, esta es la velocidad, esta es la frecuencia angular y esta S máximo sería como la amplitud de movimiento. Digamos que si esta partícula se mueve de acá a acá, esta distancia sería S max, ¿sí? La distancia que se mueve la partícula en el eje X. Y entonces, si graficamos eso, también nos da así, nos da, muchachos, en términos ¿en términos de qué? De X nos daría como una onda, ¿cierto? Y aquí lo mismo. Ok, muchachos, ahora sigue la intensidad. Entonces miremos la intensidad. Siempre que ustedes escuchen la intensidad, muchachos, de un sonido, esto se refiere es qué tan fuerte se escucha el sonido, ¿sí? Entonces la intensidad del sonido, cuando ustedes, no sé si han visto que una persona llega y se compra un equipo de sonido. Si una persona se compra un equipo de sonido, este equipo de sonido puede tener, por ejemplo, no sé, unos 2000 vatios de potencia. ¿Se han escuchado hablar de estos 2000 vatios de potencia? Esto se refiere a la potencia. Y la potencia, muchachos, es P, ¿sí? La potencia son los watts de sonido que hay, la energía que hay por segundo. Esto lo que significa es que cada segundo de este equipo de sonido salen 2000 joules cada segundo. Eso es lo que significa el sonido que sale de aquí, de este equipo de sonido, ¿cierto? Esa es la potencia, que es la potencia del equipo. Pero ¿qué pasa, muchachos? Resulta que si usted se hace aquí a una distancia del sonido, del bafle, es diferente, muchachos, esta distancia aquí de acá a acá, es diferente al volumen que usted escucha cuando está más alejado. ¿Qué pasa si usted está más alejado, muchachos? Que si está más alejado está a una distancia 2, a R2, haga de cuenta que aquí está R1. Entonces aquí, ¿qué pasa con el volumen? ¿Cierto que aquí el volumen disminuye? A medida que usted se aleja de la fuente del sonido, a medida que usted se aleja de este bafle, de este equipo de sonido, el volumen disminuye, ¿sí? Es decir, aquí baja el volumen. Entonces el volumen no es la potencia. ¿Qué es el volumen? O digamos, ¿qué sería? Sería la intensidad. Esta intensidad, muchachos, que ustedes ven aquí, esta intensidad es qué tan duro se está escuchando ese equipo de sonido. Entonces, esta intensidad, muchachos, lo que me quiere decir aquí es que aquí hay una intensidad 1, aquí hay una intensidad 2, y esta intensidad 2 es menor que la 1, ¿cierto? La intensidad 2 es menor que la 1. ¿Por qué? Porque resulta que la ecuación, muchachos, de la intensidad es esta. Intensidad es igual a la potencia sobre el área. ¿Y el área qué es, muchachos? Resulta que el sonido se propaga como una esfera. Es decir, si usted tiene aquí una fuente de sonido, haga de cuenta que usted tiene un celular que está sonando. Esas ondas, muchachos, cuando se propagan en tres dimensiones. Y en tres dimensiones, ¿formando qué? Formando una esfera, ¿sí? Entonces, esta esfera, muchachos, quiere decir que la energía se está distribuyendo a lo largo de toda esta esfera. Y como esta esfera se está aumentando de tamaño, el área de una esfera, ustedes recuerden que es 4 por pi por el radio de la esfera, ¿sí? Al cuadrado, ese es el área de una esfera. Entonces aquí,
La potencia sería igual, la intensidad sería igual a la potencia sobre el área, que sería igual a la potencia sobre 4pi r cuadrado. Esta es la intensidad del sonido, muchachos. La intensidad del sonido de un equipo de sonido sería la potencia de ese equipo de sonido, que serían 2000 vatios, sobre 4 por pi por r, o sea, la distancia a ese equipo de sonido. Esa distancia sería r. Si usted quiere calcular la intensidad del volumen a la cual usted escucha este equipo, sería vatios sobre metro cuadrado. Es decir, que la intensidad se da en vatios sobre metros cuadrados. ¿Por qué? Porque son los vatios, que es la potencia del equipo de sonido, sobre 4 por pi por la distancia al equipo de sonido. Y esa distancia se da en metros. Entonces, la intensidad se da en vatios sobre metro cuadrado. Y esto es lo que nosotros llamamos el volumen de un equipo, ¿cierto? El volumen de un equipo, ¿sí? Es la intensidad. Entonces, el volumen es lo que nosotros llamamos la intensidad, ¿sí? Ok, y eso tiene otra ecuación con la cual la podemos calcular y es un medio de la densidad por la velocidad, por la frecuencia angular, por el desplazamiento máximo de las partículas, ¿sí? Entonces podemos aplicar o esta ecuación o esta ecuación de acá. Hay una ecuación muy famosa, muchachos, que nosotros podemos aplicar y es que ¿qué pasa si nosotros igualamos la potencia? La potencia, yo sé que por ejemplo, en este punto la intensidad 1, en este punto muchachos, la intensidad 1 sería igual a la potencia sobre 4pi R1 al cuadrado. Y en este punto la intensidad 2 sería la potencia sobre 4pi R2 al cuadrado, ¿sí? Entonces, si ustedes de acá de estas ecuaciones despejan la potencia, despejen de aquí la potencia, ¿cómo quedaría la potencia? 4pi R1 al cuadrado por I1 es igual a, despeje de aquí la potencia, muchachos, 4pi por R2 al cuadrado por I2. Entonces, si ustedes despejan esta potencia, muchachos, les quedaría así, que I1 por R1 al cuadrado es igual a I2 por R2 al cuadrado. Y esta es la ecuación que usualmente se utiliza, muchachos, para cuando usted se está alejando o acercando a una fuente. La intensidad 1 por la distancia 1 al cuadrado es igual a la intensidad 2 por la distancia 2 al cuadrado, siempre y cuando la fuente sea la misma, sea el mismo equipo de sonido, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con esta ecuación y con esta ecuación que se utilizan bastante en este tema de intensidad. Listo, muchachos. Resulta que al usted hacer esta operación de potencia sobre 4pi r cuadrado, dan valores gigantísimos de intensidad. Es decir, dan valores como decir 1000 millones, 2000 millones, 3000 millones. Entonces, para simplificar mejor este tema, se ha definido, muchachos, se ha definido una nueva variable que se llama nivel de intensidad, ¿sí? Nivel de intensidad sonoro. El nivel de intensidad sonoro en decibeles se ha definido para qué, muchachos, para que esos números de intensidad no me den tan grandes, sino que me den números pequeños, ¿sí? Y para eso se inventaron esta ecuación con un logaritmo. Entonces, beta sería, este beta es una letra griega, se llama nivel de intensidad, ¿sí? Y me dicen los decibeles, esto se da en decibeles, es igual a 10 por el logaritmo de, abre paréntesis, y que sería la intensidad. Esta intensidad pues sería la misma que ya calculamos nosotros, que la intensidad sería igual a la potencia sobre 4pi r cuadrado. Y esta I sub 0 sería el nivel mínimo de intensidad audible por el cuerpo humano, que es 1 por 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado. Este valor siempre va a ser el mismo. Este valor de I sub 0 siempre va a ser el mismo, muchachos. Y este I pues es la intensidad del sonido que está en ese momento, ¿cierto? Si yo hago esta operación, esto me da en decibeles, muchachos. Y aquí, para que ustedes tengan una idea, esta es una tabla de los niveles de intensidad de decibeles de sonidos comunes, muchachos. Entonces, ¿cuál es lo primero? Resulta que si nosotros tenemos más o menos, eh, una, un sonido, el sonido más bajo, muchachos, que sería este sonido tiene 0 decibeles.
No, díganme, ¿esto qué sería? ¿Esto a qué corresponde, más o menos? ¿Qué sería cuando nosotros hablamos del threshold of hearing? ¿Qué sería eso, muchachos? Ya, si nosotros lo traducimos, ¿eso qué sería? ¿Sería qué? ¿Sería el límite? Esto sería el límite del oído humano, es 0 decibelios. Es decir, que el oído humano, lo mínimo que puede escuchar son 0 decibelios, ¿sí? El mínimo, el límite inferior, lo mínimo, ¿sí? Después, ¿quién siguen? Las hojas. Cuando usted camina sobre las hojas que están secas, se produce un sonido de 10 decibeles, más o menos, ¿sí? Un susurro, 30 decibeles. Un mosquito, 40 decibeles, ¿sí? Muchas veces cuando uno está en la noche, ese sonido que uno escucha ahí de los mosquitos cuando se le acercan a uno, tiene 40 decibeles. Una conversación normal, muchachos, es más o menos de 50 decibeles. Una conversación normal es de 50 decibeles, ¿sí? Una aspiradora ya suena bastante duro y tiene unos 70 decibeles más o menos. Miren que de acá a acá, aumenté 20 decibeles. Y ya estamos en la aspiradora, ¿cierto? Ahora, un tráfico que sea muy ruidoso, 80 decibeles. Miren que de acá a acá subí 10 decibeles, ¿sí? El tren, miren muchachos, el tren, el metro tiene 100 decibeles ya, muchísimo. Ahora, un concierto de rock o una sirena, miren, 120 decibeles. Aquí está muchachos. Y este nivel ya es el nivel de dolor del oído humano, ¿sí? Ya aquí comienza a doler el oído, ¿sí? 120 decibeles para arriba. Muy bien, ahora una pistola, muchachos, miren. Una pistola, 130 decibeles, ¿sí? Y un jet o un avión, 150 decibeles. Aquí ya el oído se destruye, ¿sí? Si uno no se pone protecciones, el oído disminuye. Yo quiero que ustedes entiendan, muchachos, de algo en algo. Como esto es una escala logarítmica, yo quiero que entiendan algo. Como es una escala logarítmica, entonces, cuando usted pasa de 10 eh, de 10 decibeles en 10 decibeles, cada 10 decibeles, muchachos, lo que está pasando es que como usted aquí tiene un logaritmo, lo que está pasando es que, por ejemplo, si usted pasa de 30 a 40 o de 40 a 50 decibeles, lo que quiere decir aquí, muchachos, es que el sonido se multiplica por 10. La intensidad se multiplica por 10. Es decir, que, para que me entiendan, que, por ejemplo, el sonido de una conversación normal es 10 veces más intenso que el de un mosquito, 10 veces más intenso, porque pasa de 10 en 10. Ahora, el de una aspiradora es, como pasa de 50 a 70, es cuántas veces más. A ver, el sonido de una aspiradora, ¿cuántas veces sería más intenso que el de una conversación normal? ¿Alguien me puede decir cuántas veces más intenso? Si son 20 decibeles más, ¿cuántas veces sería más intenso? ¿Sería cuánto? Sería 100 veces más intenso, porque sería por 10 a la 2. O sea, 100 veces más intenso. Es decir, que, que una aspiradora tiene un sonido 100 veces más intenso que el de una conversación normal, ¿sí? Entonces miren lo interesante que se multiplica por 10. Cada 10 decibeles usted multiplica por 10 la intensidad, ¿sí? Es 10 veces más intenso, para que lo tengamos en cuenta. Ok, perfecto. Eh, entonces lo mismo. Si usted mira el metro, una estación de metro es 100 veces más que un tráfico pesado y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros trabajamos en decibeles para que los números del nivel de intensidad, los números del sonido, puedan ser entendibles, puedan ser unos números bajos. Si nosotros no utilizáramos estos logaritmos, nos tocaría que utilizar solamente la intensidad y ahí nos daría la intensidad unos valores gigantísimos y no valores así. Entonces, nosotros, ¿por qué utilizamos en conclusión los decibeles? Es por conveniencia, para que el ruido o el volumen de los sonidos sean números pequeños, ¿sí? Entendibles. Perfecto, muy bien. Ahora vamos para el efecto Doppler, ¿sí?
Entonces el efecto Doppler, vamos a mirar de qué se trata, muchachos, y es que vamos a hacer de cuenta lo siguiente. Haga de cuenta, muchachos, eh, que ustedes están, muchachos, en una, en una esquina. Y al venir una sirena, esta sirena pues viene emitiendo un sonido, ¿no? Y este sonido pues viaja hacia usted. Entonces resulta, muchachos, que ese sonido usted lo escucha, por ejemplo, si la sirena tiene un sonido, por ejemplo, de 300 Hz, usted, muchachos, lo va a escuchar más alto. Lo va a escuchar, por ejemplo, a 400 o digamos a 350 Hz. ¿Sí? Cuando la sirena se está acercando a usted, usted está escuchando 350 Hz. Ahora, la pregunta es, ¿por qué usted escucha una frecuencia mayor a esta? Si ustedes se han dado cuenta, hagan ese ejercicio. Si la sirena llega hacia usted, usted escucha un sonido y cuando la sirena se aleja, usted escucha otro sonido y escucha un sonido diferente al que está emitiendo. ¿Por qué? ¿Por qué aquí usted escucha una frecuencia mayor que acá? La respuesta es debido al efecto Doppler. ¿Y a qué sucede esto, muchachos? Resulta lo siguiente. Resulta que para que más o menos ustedes tengan una idea, resulta que a medida que la sirena se mueve, muchachos, ustedes saben que esta sirena pues está emitiendo un sonido, ¿no? Y ese sonido, muchachos, sale en forma de esferas. Ya les acabé de decir que el sonido se propaga en forma de esfera, ¿cierto? Como una burbuja. Y esas ondas, muchachos, lo que va a pasar aquí es que como esto se mueve, estas ondas se van a acumular aquí, se van a acumular aquí al frente. Si ustedes se dan cuenta, muchachos, estas ondas están aquí más acumuladas que acá, ¿sí? No sé si se dan cuenta que acá, en este punto, en este punto, muchachos, las ondas están más juntas y aquí en este punto las ondas están más separadas. ¿Qué es lo que quiere decir, muchachos, esto acá? Que las ondas, en este caso, como están más juntas, tienen una longitud de onda menor, están más juntas. Y aquí, en este caso, tiene una longitud de onda mayor. Recuerden que la longitud de onda, muchachos, cuando usted tiene una onda, es la distancia entre cresta y cresta. Esta distancia entre cresta y cresta se llama longitud de onda, ¿sí? Entonces, aquí la longitud de onda es menor y aquí la longitud de onda es mayor. ¿Por qué? Porque las ondas se están amontonando. Porque este carro de policía va hacia la derecha, ¿sí? Esta ambulancia. Entonces, ¿qué sucede? Que si ustedes recuerdan la ecuación de que velocidad es igual a lambda por frecuencia, si ustedes de aquí despejan la frecuencia, me quedaría que la velocidad sobre lambda es frecuencia. Entonces, ¿qué sucede con esto, muchachos? Que la, si la longitud de onda disminuye, ¿qué pasa con la frecuencia? Estos dos son inversos. Si la longitud de onda disminuye, ¿la frecuencia qué? Aumenta, porque son inversos. Entonces, en este caso, la longitud de onda disminuye, por lo tanto, la frecuencia aumenta. ¿Sí? Entonces, aquí usted va a escuchar una frecuencia mayor. ¿Sí? Va a escuchar mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque, pues por esta razón, como la longitud de onda disminuyó, la frecuencia aumentó. ¿Sí? ¿Qué me quiere decir que escucha más frecuencia? Que el sonido que usted escucha es un sonido más agudo. Mientras cuando la ambulancia se está acercando hacia usted. Esa es la razón, muchachos. ¿Sí? En cambio, en esta región, como la longitud de onda es mayor, la frecuencia, ¿qué pasa si la longitud de onda es mayor? La frecuencia es ¿qué? Es menor. Entonces aquí en este lado, si usted estuviera acá, la frecuencia que usted escucha es una frecuencia menor. Sí, escucha menor frecuencia aquí. Se escucha menor frecuencia. O sea que escucha un sonido más grave, ¿sí? Básicamente eso es. Ahora, la ecuación, muchachos, que ustedes tienen que tener en cuenta, aquí les voy a copiar la ecuación. Es esta, muchachos. La ecuación sería esta, sería F
frecuencia del observador es igual a velocidad más o menos la velocidad del observador sobre velocidad del sonido más o menos la velocidad. Esta sería la, déjenme un momentito, yo borro acá. Voy a escribir la ecuación de una forma diferente a como está escrita aquí arriba, porque esta ecuación, digamos que me gusta más escribirla de otra forma para que la gente la entienda mejor, ¿sí? Entonces en este caso la vamos a escribir de la siguiente forma, muchachos, ¿sí? Para que ustedes vean. La forma más usual de escribirla es de la siguiente forma. Sería la velocidad, esta que ustedes ven acá, sería esto multiplicado por, esta sería la velocidad del observador y esta es la velocidad de la fuente, ¿sí? Y esta es por la frecuencia de la fuente, ¿sí? Vamos a ponerlo así, pues si es en español, sería la frecuencia que escucha el observador es igual a la velocidad del sonido, esta Bs sería la velocidad del sonido, que usualmente es 300, ¿qué? 43 metros sobre segundo cuando es a 20 grados centígrados, ¿cierto? En el aire, pero puede variar. Esta es la velocidad del sonido. Es igual, más o menos, la velocidad del observador y abajo iría la velocidad de quién? De la fuente. La velocidad de la fuente pues sería la velocidad de la ambulancia y esta sería la velocidad del observador. La velocidad de la fuente significa la velocidad de la fuente sonora, ¿sí? Cuando uno habla de fuente aquí, es la que está emitiendo el sonido, ¿sí? Ok, en este caso, me están diciendo que mi hijo de 2 años dibuja mejor. Bueno, lo que pasa es que, bueno, realmente sí, yo no tengo mucha destreza en el dibujo, ¿cierto? Aquí también es un poquito complicado, hay veces dibujar con estos lápices, pero bueno, yo creo que ustedes dibujan mejor que yo, ¿cierto? Aquí lo importante no es tanto el dibujo, sino que lo importante, muchachos, es, lo más importante es que ustedes puedan aplicar estas ecuaciones, ¿sí? Más allá de que dibujen bien o no, ¿sí? Ok, muy bien. Ok. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner, vamos a ver acá. Esta sería la ecuación. Bueno, muchachos, en este momento hay un comentario muy extraño de un señor que se llama Roberto Álvarez, ¿sí? Y aquí, bueno, este tipo de comentarios pues obviamente no se permiten. Yo voy a pasar un reporte a la universidad para que investiguen quién es esta persona, ¿sí? Y aquí voy a hacer un reporte a ver si de pronto tiene relación con alguno de los estudiantes del curso. Si alguno de los estudiantes del curso está escribiendo esto, muchachos, lo que está ahí es muy grave, ¿sí? Y yo puedo pasar el reporte a la decanatura y a la dirección de programa para que al estudiante, porque este tipo de manifestaciones, muchachos, cuando uno se manifiesta, si ustedes se manifiestan por un comentario, es lo mismo que cuando, si ustedes se manifiestan por un comentario, es lo mismo que cuando uno está en clase y pues obviamente interrumpe diciendo una vulgaridad o algo así. Entonces en este momento
Ahí lo bloqueé, ¿sí? Pero de todas formas, yo voy a pasar ese reporte, a ver si de pronto tiene relación con alguno de ustedes, muchachos, ¿sí? Bueno, vamos a mirar. De todas formas, yo voy a investigar, porque uno le puede hacer un rastreo a la cuenta uno le puede hacer un rastreo a la cuenta y ya mirar a ver quién es. Si es un usuario de la universidad, ya miramos a ver qué se hace ahí, porque pues obviamente eso puede dar incluso para que lo expulsen del curso o incluso de la universidad, ¿sí? Pero yo miro a ver, ¿sí? Después y miramos a ver qué hacemos. Sí, pero tengan mucho cuidado con eso, porque pues obviamente no se permite, muchachos. Ahí ya lo bloqueé, pero bueno, la idea es que yo después voy a averiguar bien que le hagan el rastreo a ese canal, ¿sí? También voy a... Sí, déjenme un momentito. Y ahí acabé también de bloquear al segundo, ¿sí? Eh, voy a, voy a hacer el reporte. Voy a hacer el reporte. Sí, o sea, realmente el link yo los envío, obviamente, pues porque está en mi canal, es público, pero de todas formas, pues voy a hacer la respectiva denuncia a YouTube para que miren quiénes son esos usuarios, ¿sí? Porque eso se le puede hacer un rastreo, obviamente. Bueno, muchachos, vamos a seguir. Entonces, este es el efecto Doppler. Y este efecto Doppler, muchachos, lo que sucede es que nosotros eh, utilizamos esta ecuación. Entonces, donde BS es la velocidad del sonido, BO es que es la velocidad del observador, ¿cierto? Que sería la persona que está escuchando, y BF sería la velocidad de la fuente. Ok, muy bien. Ahora vamos a resolver un ejemplo, ¿sí? Entonces, para resolver este ejemplo, muchachos, aquí es lo siguiente, y es que, vamos a, ok, entonces vamos a resolver el ejercicio, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces eh, dice 2, dice 2. Ustedes me van a ayudar, muchachos, por favor, ahí. Si este usuario de itserg vuelve a escribir, por favor, me ayudan ahí borrándole los mensajes que ponga, ¿sí? Él aquí nos quiere, pues, obviamente, sabotear la clase, pero bueno, vamos a nosotros vamos nosotros aquí a proteger pues la clase, porque pues obviamente, pues imagínate alguien así haciendo eso. Ok, muchachos, aquí algo muy importante, dice, dos máquinas idénticas están posicionadas a la misma distancia de un trabajador, ¿cierto? Entonces dice, el nivel de intensidad del sonido, dice, se libera por cada máquina es 2 por 10 a la menos 7 vatios sobre metro cuadrado, ¿cierto? Me están diciendo que dos máquinas idénticas se posicionan a la misma distancia de un eh, trabajador, ¿cierto? Entonces aquí prácticamente lo que nosotros podemos decir es que, bueno, aquí tenemos una máquina, aquí tenemos otra máquina, ¿sí? Y aquí tenemos un trabajador. Entonces están a la misma distancia, muchachos, ¿sí? Y están a la misma distancia. ¿Qué es lo que me quiere decir? Que la distancia entre esta y estas distancias R1 son las mismas y R2 son las mismas. Entonces R1 es lo mismo que R2, ¿sí?
Dice, hallar el nivel de intensidad, hallar el nivel de intensidad, eh, hallar el nivel de intensidad, dice, escuchado por el trabajador, ¿sí? Entonces, aquí está, dice, cuando una máquina está operando y cuando ambas máquinas están operando, ¿sí? Entonces me están diciendo eso, que haya el nivel de intensidad cuando una máquina está operando y cuando ambas máquinas están operando. Entonces, bueno, aquí me están preguntando cuál es el nivel de intensidad. Siempre que ustedes les pregunten el nivel de intensidad, muchachos, es beta. El nivel de intensidad es beta, ¿sí? Entonces, el nivel de intensidad, beta, es 10 logaritmo de I sobre I sub 0, ¿sí? Muy bien. Entonces, en la parte A, esto nos quedaría igual a 10 logaritmo de I sobre I sub 0. Entonces, en este caso, muchachos, vamos a mirar. Primero, necesitamos calcular cuánto vale I, ¿cierto? Pero entonces aquí dice, es que las máquinas tienen 2 por 10 a la menos 7, o sea que me están dando la intensidad, me está dando la intensidad. La intensidad aquí es 2 por 10 a la menos 7 vatios sobre metro cuadrado. Entonces esto sería log de 2 por 10 a la menos 7 vatios sobre metro cuadrado sobre I sub 0. Y recuerden, muchachos, que el I sub 0, si ustedes recuerdan, vimos por ahí atrás, el I sub 0 es ¿cuánto? Es 1 por 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado. 1 por 10 a la menos 12. 1 por 10 a la menos 12 vatio sobre metro cuadrado, ¿cierto? Entonces aquí sería 1 por 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado. Listo, perfecto. Muy bien, entonces vamos a hacer esta operación, muchachos. Yo les voy a pedir de que ustedes cojan la calculadora y hagan esta operación, por favor. ¿Alguno de ustedes que haga esta operación ahí y que me diga cuánto da, ¿sí? Por favor, díganme ustedes cómo sería, muchachos. Ayúdenme ahí y díganme cuánto da en la calculadora, ¿sí? Ok, muchachos. Entonces, eh, ahí me tocó bloquear pues al intruso, pero bueno, esto pasa de todo, ¿no? Hay gente que está muy desocupada definitivamente. Entonces, este sería, beta es igual a, ¿qué? 53,01. Y esto nos da decibeles, ¿sí? Por favor, los demás verifiquen que sí les da esto. 53,01 decibeles. Exacto, bueno, muy bien, muchachos. Ahora en la B me dicen cuando están operando ambas máquinas, es decir, si están operando las dos. Si están operando las dos máquinas, muchachos, quiere decir que aquí esta intensidad se tiene que multiplicar por 2, porque ya están prendidas las dos. Entonces aquí beta es igual a 10 logaritmo de 2 veces por 2 por 10 a la menos 7 vatios sobre metro cuadrado sobre 1 por 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado. Y esto nos quedaría, muchachos, ¿cuánto? A ver, ¿cuánto nos quedaría ahí eso? Este 2 es precisamente ¿por qué? Este 2 es porque ya son las dos máquinas las que están operando. Entonces vamos a mirar cuánto da eso.
Me dicen que me da 56,02. Entonces aquí beta sería 56,02. Listo, muchachos. Entonces vean, yo quiero que miren algo. Miren que aunque se duplicó la fuente, miren que la intensidad se duplicó, porque ya son dos fuentes. El nivel de intensidad no se duplicó. Apenas subió ¿cuántos decibeles? Apenas subió 3 decibeles, ¿sí ven? Es decir, si la intensidad se multiplica por 2, si la intensidad se multiplica por 2, miren que los decibeles se suman más o menos, esto es sumar, más o menos unos 3 decibeles, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que si la intensidad se multiplica por 10, ahí sí se suben 10 decibeles, ¿sí? Se suman 10 decibeles. Entonces miren que el hecho de multiplicar la intensidad por 2 es sumar 3 decibeles. Si ustedes multiplican la intensidad por 10, es sumar 10 decibeles, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Muy bien, muchachos. Y ahora, por último, voy a hacer un segundo ejemplo, ya de efecto Doppler. ¿Sí? Este ejemplo, yo les voy a decir es cómo se trabaja la fórmula de efecto Doppler. Y para esto, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, muchachos. Vamos a suponer que un carro se está moviendo. Vamos a suponer que un bus se está moviendo hacia acá. Y vamos a suponer que aquí viene usted en un automóvil, ¿sí? Y vamos a suponer que este bus tiene una sirena y esta sirena está pitando, ¿sí? Con una frecuencia de la fuente de 400 Hz. Y vamos a suponer que esta sirena se está moviendo a unos 20 metros por segundo. Y vamos a suponer que usted va en su carro y usted se mueve el carro donde usted va se mueve a unos 10 metros por segundo. Y entonces la pregunta que me están diciendo acá es cuánta frecuencia escucha el observador, ¿sí? Entonces básicamente lo que vamos a utilizar es el efecto Doppler. Entonces el efecto Doppler lo que dice es que, ¿qué, muchachos? Que la frecuencia del observador, según lo que acabamos de ver acá, es la velocidad, la velocidad del sonido más o menos VO sobre BS más o menos BF, ¿cierto? Y esto nos queda por la frecuencia de la... acá, por la frecuencia de la fuente, ¿sí? Entonces, muchachos, lo que sucede acá es lo siguiente. Resulta que nosotros aquí lo tenemos en esta forma. Estos signos más o menos, vamos a mirar cómo utilizarlos. Siempre, muchachos, siempre que ustedes tengan un problema de estos, dibujen la fuente a la izquierda, ¿sí? La fuente a la izquierda y el observador lo van a dibujar a la derecha, ¿sí? Entonces, aquí viene algo bien interesante y es que la fuente, miren que la fuente está, en este momento está a la izquierda, ¿sí? Entonces aquí, para utilizar el efecto Doppler, digamos que una de las tácticas que hay es que yo siempre voy a utilizar el observador a la izquierda, ¿sí? Siempre que ustedes utilicen esto, utilicen el observador a la izquierda. ¿Quién es el observador de estos? Este sería el observador, ¿sí? Entonces hagamos una cosa, volvamos a hacer el dibujo, pero dibujando el observador a la izquierda. Entonces aquí sería usted, que viaja a 10 metros por segundo, ¿cierto? La sirena, ¿cierto? Que sería aquí. Y se mueve a 20 metros por segundo. Y este 10 metros por segundo eh, sería usted, que es la que están preguntando, el observador. Y la frecuencia y la fuente sería una frecuencia de 400. Entonces, muchachos, vean, siempre que usted tenga un problema, dibuje siempre el observador a la izquierda, ¿sí?
Esto es una táctica que le doy. Porque miren que en el dibujo que yo hice arriba, el observador estaba a la derecha. Pero para usted utilizar esta ecuación, digamos, utilicen siempre el observador a la izquierda. ¿Y por qué? Ustedes me preguntarán, bueno, profesor, ¿y para qué dibujar el observador a la izquierda? Por esta siguiente táctica. De que si usted lo dibuja así, los signos de las velocidades cumplen con los signos normales de la convección, de que hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es negativo. Entonces esta velocidad, muchachos, esta velocidad que ustedes ven acá, sería una velocidad, la velocidad del observador sería ¿qué? Positiva. ¿Por qué? Porque va hacia la derecha, entonces este sería el positivo. Y la fuente, como va hacia la izquierda, la velocidad de la fuente sería ¿qué? Negativo. ¿Sí? Aquí está. Entonces, la velocidad del observador es positiva y la velocidad de la fuente es negativa. ¿Por qué? Porque la fuente va hacia la izquierda y hacia la izquierda es negativa. Y el observador, ¿por qué es positivo? Porque hacia la derecha la velocidad es positiva. Pero siempre tienen que recordar, es que tienen que dibujar el observador a la izquierda, muchachos. Si ustedes no dibujan el observador a la izquierda, no se puede hacer eso, ¿sí? Entonces, mucho cuidado, que esa es una táctica que les acabo de dar para los ejercicios, en este caso. Entonces, la frecuencia del observador es igual a, tomemos el más y el menos, entonces esto nos quedaría así, Vs más Vo sobre Vs menos Vf por la frecuencia de la fuente. Entonces, la frecuencia del observador es igual a la velocidad del sonido. ¿Cuánto es la velocidad del sonido? Vamos a trabajar, muchachos, con 343, que es la velocidad a 20 grados centígrados, a no ser que el problema nos diga lo contrario. Entonces sería 343 más la velocidad del observador, que son 10, sobre 343 menos la velocidad de la fuente, que es 20, por la frecuencia de la fuente. La frecuencia de la fuente son 400. Entonces, muchachos, díganme cuánto les da la frecuencia. Por favor, ahí. A ver, van a decirme cuánto les da la frecuencia. Hagan la operación, por favor. Ok, me están diciendo que nos da 437,15 Hz. Listo, muchachos, esta sería la respuesta. Si ven que escucha una frecuencia mayor, ¿por qué escucha una frecuencia mayor? Porque se están acercando. Siempre que se vayan acercando entre sí, la frecuencia que usted escucha es mayor. Si la sirena está sonando a 400 Hz, usted la escucha a 437 Hz. Es decir, con una frecuencia mayor.